Como siempre, hermanos, es un gran gozo y un gran privilegio también llegar al tiempo de la predicación en un día como hoy. Me da mucho gusto verles, ver algunas caras nuevas que nos acompañan, gracias a Dios. Y tengo unas buenas noticias también para ustedes, hermanos. A mí me encantan las buenas noticias porque ya no se oyen mucho, ¿verdad? Pero unas buenas noticias es que el día de ayer, gracias a Dios y a la participación de muchos hermanos, pudimos ir a Santiago, o más específicamente al poblado que se llama Matancitas, ahí a un ladito de la comunidad de Santiago. Y pues se pudo llevar a cabo el evento para compartir con los niños, compartir con los adultos la palabra de Dios, el Evangelio, y fuimos bendecidos. Yo creo que fue alrededor de unos 30 y tantos, 34 niños, y pues iban con sus mamás y todo, y se pudo compartir la palabra de Dios. Se renovaron un poquito las fuerzas en el trabajo que hemos estado haciendo allá por más de un año, y que gracias a Dios pues el Señor ha ido bendiciendo y todo, y fue de mucho gozo. El Evangelio se compartió claramente, sencillamente. Estaba dando tantas gracias a Dios que en un lugar donde no se escucha, donde no hay iglesia, allí se estaba escuchando la palabra de Dios, estaban alabanzas y todo, y fue muy bonito. Hubo momentos en los que había como un silencio y donde se nublaba poquito y llegaba como un aire fresco, y yo decía, es que esto es, o sea, es como, se sentía, como dice en el Salmo, ¿verdad? Se sentía algo fresco ahí en medio de nosotros. Era sin duda que Dios estaba obrando allí. Una bendición, es una buena noticia. Con la ayuda de Dios queremos continuar, y por favor, lleven en oración. El próximo sábado vamos a compartir en otros 2 poblados, entonces nos vamos a dividir 2 grupos y vamos a estar compartiendo con la ayuda de Dios en otros 2 poblados igualmente de la palabra de Dios. Así que pues hay mucho trabajo por ahí, y con la ayuda de Dios queremos hacerlo con mucho gusto. Y bueno, hermanos, tenemos una sección en la predicación del día de hoy muy importante, la parte del Sermón del Monte que iniciamos la semana pasada, y quiero por favor pedirle me acompañe a Mateo capítulo 5. El Evangelio según el apóstol Mateo capítulo 5, y la porción que tenemos para hoy son los primeros 5 versículos. Mateo 5, del 1 al 5. Una vez que lo encuentre, quiero pedirle de favor que me acompañe poniéndose de pie. Mientras doy lectura, voy a leer en la versión Reina Valera. Por favor, si me puede seguir con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más, sabemos de su amor, Señor, por nosotros. Y sabemos, Señor, que se agrada en traer luz y bendición para su pueblo. Una vez más, Señor, pedimos eso. Que por su gracia tenga bien, Señor, usar a este siervo suyo para transmitir su palabra, pero también, Señor, que obre en nuestros oídos, particularmente en nuestro corazón, para que tenga una disposición a escuchar y atender a su palabra, Señor. Abra, Señor, los corazones que necesiten, que por primera vez haya rendición, haya entrega, haya salvación en esta iglesia, en personas aquí que se han congregado y han venido. Traiga usted vida eterna, Señor. Pero también oramos, Señor, que nos ayude a aquellos que ya han pasado por esa puerta a transitar por ese camino estrecho, Señor. Ayúdenos, por favor.
Se lo pedimos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. La semana pasada compartí con ustedes una introducción a lo que es el Sermón del Monte y les comenté que el apóstol Mateo escribió este evangelio para lectores de un trasfondo judío. A ellos les estaba presentando a lo largo de este evangelio evidencia que presentaba o que señalaba a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y Mateo introdujo en su evangelio el tema del reino de los cielos también. Desde el capítulo 3 encontramos a un hombre llamado Juan el Bautista, lleva como título, y este hombre anunciaba que la gente se tenía que arrepentir porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese mismo capítulo, en el capítulo 4, vemos ya a nuestro Señor Jesucristo, después de haberse bautizado, habiendo pasado por la tentación durante 40 días, ahora sí, anunciando en las aldeas, en las ciudades, el reino de los cielos se ha acercado. Así que Mateo va dibujando sobre un lienzo delante de nosotros esta imagen. Nos está presentando un rey, luego dibuja un reino, y lo que falta por dibujar es, ¿y quiénes son los que van a componer ese reino? ¿Quiénes son los ciudadanos de ese reino? ¿Cómo son? ¿Cuál es su carácter? ¿De qué manera viven? ¿Cuáles son sus costumbres? Y eso es lo que va a hacer Mateo al describir o hablar del Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Allí, hermanos, estos capítulos que nosotros tenemos aquí que se llaman el Sermón del Monte, hablan de quiénes son los ciudadanos del reino de Dios. Y de esa manera ya tenemos la imagen completa. Un rey, un reino y un pueblo sobre el cual se ejerce ese reinado. Una manera de estructurar el Sermón del Monte, y es que el Sermón del Monte es maravilloso en muchos sentidos, pero uno en lo que también es maravilloso es en la estructura que tiene. El Sermón del Monte hay que mirarlo notando patrones de 3. Hay muchos patrones de 3 a lo largo de todo el Sermón del Monte. Y por ahí mi hermano Joel nos va a ayudar para poner el esquema. Bueno, mientras el hermano ahí le va buscando, básicamente hay 3 bloques en los cuales se divide el Sermón del Monte. Hay una introducción al principio y hay una conclusión de advertencias. En la introducción nosotros tenemos que empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas, y como les dije hay patrones de 3, entonces hay 3, 6, 9 bienaventuranzas, se menciona 9 veces la palabra bienaventurados, y después de eso nosotros encontramos 3 ilustraciones. Vosotros sois la sal de la tierra, sois la ciudad, la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte. Luego más adelante se mencionan, ya en lo que es el segundo bloque, en el bloque del medio, se menciona también lo que son 3 cosas acerca de la ley. Y luego se mencionan 3 ejemplos acerca de la ley y luego otros 3 ejemplos acerca de la aplicación de la ley. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y encontramos así en el Sermón del Monte una serie de 3. Y lo que resulta muy interesante es que en el centro de todos esos 3, en el centro de esa parte, lo que encontramos es la oración del Señor Jesucristo. Esa es la parte central del Sermón del Monte. Ya con tiempo vamos a ir viendo cada uno de esos detalles. Les quedo debiendo ahorita el esquema, pero solamente para que ahorita lo vayan pensando y lo vayan visualizando. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a iniciar con la primera tríada de bienaventuranzas. Las primeras 3 bienaventuranzas. Primero, los pobres en espíritu. En segundo lugar, los que lloran. Y en tercer lugar, los mansos. Esos van a ser nuestros 3 puntos de este día. Los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos.
Sí, bueno, ahí está, hermanos, el esquema del que les hablaba. Entonces, en el primer bloque tenemos los primeros tres tríadas de bienaventuranzas, 3 ilustraciones. En la siguiente parte, el cumplimiento de la ley habla 3 afirmaciones, 3 casos de estudio, 3 casos de estudio. En el capítulo 6 empieza a tratar con el tema de la hipocresía y habla acerca de la ayuda a los pobres, la oración, el ayuno. Luego las relaciones, 3 temas: cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse con el prójimo, la regla de oro. Y en el bloque 3, por favor, si puede decir por ahí, 3 advertencias, y habla la puerta y el camino, los árboles y las construcciones. Y en todas ellas, pues 3. Es muy interesante cómo Mateo organizó todo el material. Solamente por mencionar que no son palabras así, realmente el evangelista escogió cuidadosamente lo que iba a hacer y cómo lo iba a presentar. Y nosotros queremos tener también ese cuidado. Bueno, entonces nuestros 3 puntos, hermanos. Y para comenzar con nuestros 3 puntos, primero hay que ver cómo Mateo introduce a nuestro Señor en este sermón del monte. Mire usted versículos 1 y 2, por favor. Dice ahí en Mateo 5, 1 y 2, viendo la multitud, este es Cristo, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Mire, Mateo pudo haber dicho muchas cosas acerca de Cristo, ¿no? Pudo haber dicho, él traía una manta y una franja en su vestimenta azul, andaba bien peinado, traía la barba larga. Podía haber dicho muchos detalles acerca de cómo lo hizo. Si puso un escenario, un podio, ¿cómo le hizo? Bueno, no nos dice detalles como eso, pero los detalles que nos da son sumamente importantes para el lector judío, porque el lector judío inmediatamente leía esto, empezaba a notar una conexión con cosas que él entendía claramente. Primeramente, no es casualidad que Mateo haya dicho que el Señor Jesús subió a una montaña y desde ahí iba a comenzar a enseñar. En la Biblia, ¿qué otro personaje enseña desde una montaña? Habla al pueblo desde una montaña. Moisés. Éxodo 19, Éxodo 20, Moisés sube a la montaña, habla con Dios y baja a una cierta altura donde están los líderes, los sacerdotes, las personas ahí que están, y les empieza a enseñar lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel. Y es ahí donde se da ese intercambio de palabras, donde los líderes del pueblo dicen, no, Moisés, que Dios no nos hable, ve tú y nos vienes y nos comunicas las cosas que Dios te está diciendo a ti. Bueno, Mateo está intencionalmente conectando a Jesús con Moisés, como aquel que sube y ahora está bajando para dar las palabras de Dios. ¿Y cómo lo podemos saber por seguro? Por las palabras que siguen adelante cuando dice, abriendo su boca les enseñaba. Bueno, hermano, usted trate de enseñar sin abrir su boca. Parece una redundancia, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque la expresión abriendo su boca es una expresión que la Biblia utiliza cuando alguien va a hablar de parte de Dios. Cuando Felipe se encuentra al eunuco etíope, ahí en el libro de Hechos, entonces él le pregunta, bueno, oye, ¿de quién habla este capítulo? ¿De quién habla esta parte de la Biblia? Y entonces ahí Felipe va a comenzar a decir, dice, abriendo su boca, le empezó a enseñar la Escritura. Ahí Felipe, de parte de Dios, empieza a exponer y hablarle la palabra de Dios a aquel eunuco etíope. Y así vamos a encontrar referencias que hacen uso de abriendo su boca, una persona que va a hablar la palabra de Dios. Así que tenemos a nuestro Señor como uno más grande que Moisés, que viene con las palabras de Dios y que va a comunicar la voluntad de Dios al pueblo de Dios. Eso es lo que se menciona aquí. Y de esta manera, tan sucinta, pero tan impactante, Mateo introduce a Jesús en el relato de las enseñanzas del Sermón del Monte. Y ahora sí, hermanos, vamos también con la carne, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos esa primera. Bienaventurados los pobres en espíritu. Primero comencemos con la palabra bienaventurados. Es la palabra griega makarios y se traduce también como dichoso, bendecido, afortunado. Hay una traducción válida, pero que no es muy apropiada en la Biblia, felices. Y no es muy apropiada, felices, bueno, porque el versículo que está adelante dice felices los que lloran, y pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero no tiene sentido tampoco porque la felicidad es algo muy pasajero. Usted ahorita va a ir a comer algo delicioso, seguramente es domingo, ¿verdad? Se da el gusto de romper la dieta. Va a sentir el placer de estar disfrutando de ese alimento. ¿Y después qué? Pues en la noche viene el hambre o el remordimiento, no sé qué llegue primero. Pero la felicidad es pasajera. La felicidad es algo pasajero y las bienaventuranzas, las bendiciones de Dios son estables, son constantes. Usted puede pasar por muchas situaciones difíciles y aún así disfrutar de ser bendecido por Dios. Usted puede estar llorando, incluso en ese estado de tristeza, puede sentir y saber que está siendo bendecido por Dios. Entonces, no es muy bueno decir felices, pero bienaventurados. Y luego habla de los bienaventurados, los pobres en espíritu. Y a nosotros, hermanos, nos parece muy difícil asociar la pobreza con la bendición, ¿no es cierto? Y más por la palabra pobres de aquí, es la palabra tojos en griego. Y un diccionario bíblico define este tipo de pobre como una persona que no teniendo nada vive de lo que le dan. Un mendigo, pues. No es un pobre como el pobre que tiene que ir a pagar las deudas y los pendientes, pero todavía le queda dinero. No. Es el pobre que si usted no pone una moneda, un billete en su mano, no come ese día. Es ese tipo de pobre sobre el cual nuestro Señor está pronunciando una bendición. Pero dice aquí, los pobres en espíritu. Son los que tienen una absoluta dependencia espiritual de Dios. Son los que están en bancarrota espiritual. Y el Señor lo ilustró muy claramente con una parábola. La parábola del fariseo y el publicano. ¿La recuerda usted? Esa parábola, y para quienes no conocen tal vez un poco del trasfondo, quién es un fariseo y quién es un publicano. Los fariseos se consideraban herederos de un grupo llamado los Hasidín, que se consideraban como los fieles. Eran aquellos hombres que cuando los griegos estaban imponiendo su helenización, imponiendo su estilo de vida, ellos dijeron, no, nos resistimos a eso. Y se apegaron a la ley y fueron muy estrictos a la ley. Y de alguna manera podemos decir, no eran los mundanos de aquel entonces, eran los hombres santos. Y los fariseos se consideraban de esa misma línea, los descendientes, los herederos. Pero los publicanos, no, ellos eran la escoria de la sociedad, hermanos. Ellos se habían unido a Roma para cobrar impuestos a su propia gente. ¿Se puede usted imaginar eso? Así que los judíos los miraban con un desprecio, con un desdén. No. Eran lo peor de la sociedad para la comunidad judía. Y bueno, nuestro Señor cuenta una historia de dos hombres, el fariseo y el publicano, y ahora me voy a permitir leerla en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes la pueden notar también aquí arriba. Nos dice ahí en Lucas 18, del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y contó esto. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Mire cuánto orgullo de este hombre. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos.
Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Como podemos observar en la historia, hermanos, el publicano era un hombre en bancarrota espiritual. No se sentía digno de acercarse a Dios, tenía dolor por su pecado, suplicaba misericordia. Y en efecto, hermanos, Dios tuvo misericordia de él. El resultado es que Dios lo justificó, Él lo puso en una relación correcta con Él. Dios y aquel publicano se reconciliaron en aquel día y el hombre fue a su casa bendecido. El mensaje para nosotros es claro, hermanos. A menos que acudamos a Dios en bancarrota espiritual, no vamos a poder disfrutar una relación correcta con Él. Es presuntuoso de nuestra parte, hermanos, creer que nos podemos acercar a Dios y que hay algo que podamos ofrecerle. No hay nada que podamos ofrecer, como dice el Salmo 49, 7 al 8, no hay nada que podamos ofrecer a Dios por el rescate de nuestra alma. Usted y yo no podemos pagarle a Dios. Dios no está en deuda con nosotros. No tenemos algo con cual intercambiar con Dios y hacer una transacción y decir: Señor, te ofrezco esto, pero tú perdona mis pecados. No. Debemos abandonar todo intento de tratar de salvarnos a nosotros mismos. Debemos declararnos sinceramente en bancarrota delante de un Dios que es santo. Y debemos, a la vez que nos declaramos en bancarrota, aceptar que Dios ya ha provisto un rescate para nosotros. Ese rescate es el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó a su Hijo y Él llama a las personas a reconciliarse con Él a través del arrepentimiento y la fe. Usted no puede estar bien con Dios si cree que hay algo que le pueda ofrecer. ¿Sabe por qué muchas veces las personas que están en una terrible drogadicción aman tanto al Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué las personas que han pasado por situaciones tan horribles y han hecho decisiones tan terribles llegan a amar tanto al Señor Jesucristo? Porque ellos ya iban directito al pozo y una mano les detuvo y los agarró y los sacó de ahí. Ellos no tenían nada, no iban hacia una vida de éxito, de triunfo, de gloria. No. Ellos iban directito al fondo, al pozo sin fondo, al infierno. Y supieron que entonces había un Salvador poderoso que los agarró cuando ya nadie podía agarrarlos. Y entonces se dieron cuenta, bancarrota espiritual, y fue ahí que Dios los rescató. Y dijeron: si mi vida ya estaba perdida y alguien me salvó, que mi vida sea ahora para Él. Y le aman intensamente. Por eso la gente amaba tanto los publicanos, los pecadores, las prostitutas, en aquel entonces diferente a lo que hoy vemos en día, ¿no? Pero ellos amaban demasiado al Señor, porque ya iban directito al fondo, al pozo sin fondo. Y el Señor los rescató. Y si usted quiere reconciliarse con Dios, usted no puede venir con logros, no puede venir con triunfos, no puede venir con yo he hecho, yo fui, yo oré, yo hice, yo fui a la iglesia, yo soy hijo de padres cristianos, pastores. No. Usted llega así y no va a descender a su casa justificado. Pero si usted llega y dice: Señor, ten piedad de mí, arrepentido, Él le va a salvar.
Una declaración en la que he pensado en estos días es esta: Dios se complace en llenar manos vacías. Dios se complace en llenar manos vacías. Si usted llega con manos vacías, el Señor va a llenarlas. El Salmo 123 del 1 al 2 nos dice: a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. También el Salmo 40, el Isaías 41 del 17 al 18 dice: los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Lo ve? Aquel que busca con humildad, con pobreza espiritual, encuentra la saciedad en Dios. Pero también el creyente puede experimentar constantemente el favor de Dios si cultiva un carácter humilde. En 1 Pedro 5 nos dice al final: Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que si usted quiere experimentar constantemente el favor de Dios, usted tiene que ser un pobre espiritual, no solo en el comienzo de su vida, diciendo: Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, yo ya no tengo nada, no puedo ofrecerte nada, pero recibo lo que tú hiciste a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que pagó en la cruz por mi pecado y que resucitó de entre los muertos. Yo recibo esa provisión por la fe. Después de que usted hace eso, no comienza ahora con los bolsillos llenos, no, y dice: ahora yo por mi propia cuenta lo voy a hacer. Usted tiene que profundizar en ser un pobre espiritual. Usted tiene que profundizar en esa dependencia, como cantamos hace un rato: vivir por fe y no por ver. Vivir confiando en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Eso es ser un pobre en espíritu. Y pudiéramos hablar muchas cosas más, hermanos, pero lo que es interesante aquí es que dice, la promesa es que bienaventurados los pobres en espíritu, y luego viene el resultado. ¿Por qué? O la razón por la cual son bienaventurados, son dichosos, porque el reino de los cielos es de ellos. Es decir, y aquí es muy importante observar la gramática. Esa palabrita es, no dice será, pero es del verbo ser o estar, y está en tiempo presente, y eso es muy importante. Los que son pobres en espíritu no van a disfrutar las bendiciones del reino de los cielos en 100 años o cuando muera. No. Aquí Mateo está diciendo, y por los labios de nuestro Señor Jesucristo, ya para ellos es el reino de los cielos. Ya ellos pueden comenzar a disfrutar de esas bendiciones del reino de los cielos. ¿Y qué son esas bendiciones? Perdón, reconciliación, gozo, paz, y una muy importante, la presencia y la actividad del Espíritu Santo. Cuando una persona se reconcilia con Dios, dice la palabra que el Espíritu viene a él, vive en él para siempre y comienza un caminar en el Espíritu. Es una cosa sorprendente. Y cuando va a pecar, el Espíritu le dice no, y se entristece y trae una tristeza profunda, pero luego va al servicio y disfruta la comunión con otros hermanos y se llena de gozo y dice: ¿qué está sucediendo? Hace tiempo eso no me sucedía y ahora sí. La presencia y la actividad del Espíritu en el creyente es una bendición. Bueno, hay mucho más que se puede decir, hermanos, de esta bienaventuranza, pero procedamos con la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, versículo 4. Los que lloran es un grupo que debe ser comprendido en el marco del tipo de llanto que la Biblia elogia. De otro modo, la bienaventuranza pierde sentido, ¿no? Que ahorita había niños llorando por ahí, y dicen: ellos son dichosos, son bendecidos. Bueno,
hay que entender la bienaventuranza en el marco de lo que la Biblia elogia de un llanto, vamos a decir, un llanto santo. ¿Cuál es ese tipo de llanto? Es el llanto, por ejemplo, por los enemigos de Cristo. Pablo en Filipenses 3:18 nos dice: porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, Pablo no estaba contento con ver hombres que se oponían a la palabra de Dios. Él tenía una profunda tristeza de que había gente que estaba buscando dañar la iglesia de Dios, y lloraba por eso. Ese es un llanto que Dios elogia. También el llanto por el pecado personal y el de otros. Salmo 119, 136 nos dice: ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Y Ezequiel 9:4 dice: recorre las calles de Jerusalén y pone una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Hermanos, yo sé que es muy fácil quejarnos de toda la maldad que hay en nuestro alrededor, pero yo le pregunto, ¿usted ha llorado por eso? ¿Usted ha clamado a Dios con tristeza y ha dicho: Señor, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué tipo de personas nos estamos volviendo? ¿Qué está sucediendo, Señor? En tiempo, cuando Cabo San Lucas era una de las ciudades más violentas del mundo, salimos ahí en la clasificación como la primera, y no sé si Nueva Orleans o no sé qué otra ciudad salió también por ahí en segundo lugar, pero que era una ciudad, estábamos peor que en Irak, que Irán y todos esos países en guerra. Bueno, cuando eso sucedió, justamente estaba leyendo yo en la ley que si una persona moría, la persona, si moría cerca de una ciudad, tenía que llevar una investigación. Y si quedaba cerca de otra ciudad, que mejor le dieran la responsabilidad de la otra ciudad. Y tenían que medir a qué distancia estaba el cuerpo de una ciudad y de otra, porque si le tocaba más cerca, pues le tocaba allá. Porque Dios iba a reclamar la sangre derramada por esa persona. Y me acuerdo que había leído yo en ese día que habían asesinado a 100 personas, y yo dije: Señor, si ibas a juzgar a ese pueblo de Israel por la muerte de un solo hombre fuera de la ciudad, no sé qué va a pasar contra nosotros. O sea, no sé si tienes que mandar 100 huracanes y que nos destruya completamente, pero lo merecemos. Y en verdad un peso en nuestro corazón. John Stott escribió en su libro El Sermón del Monte: temo que nosotros, los cristianos evangélicos, por dar demasiada importancia a la gracia, en ocasiones damos demasiada poca importancia al pecado. No hay suficiente dolor por el pecado entre nosotros. Deberíamos experimentar más la tristeza que proviene de Dios. Otra cosa más, hermanos, acerca de la tristeza que a Dios le agrada o que es bíblico, es el llanto del sufrimiento mientras se transita en los caminos de Dios. El Salmo 56:8 dice así: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Hermanos, cada lágrima que usted ha llorado por el Señor la ha tomado en un frasco y la ha guardado. Él tiene memoria de eso. Él conoce perfectamente las cosas en las cuales usted ha pasado. Y noten ahí, por favor, en el versículo 4, ¿por qué o cuál es la razón de ser bienaventurados al llorar? Dice, porque ellos, y ahora sí el verbo está en futuro, recibirán consolación. Y es apropiado en un orden lógico que si una persona llora, pues reciba el consuelo después. No podemos recibir el consuelo antes de una tristeza, ¿no? Sería como, eso es ilógico. Pero parece que aquí, y este es un detallito importante, parece que aquí está hablando de un consuelo que va a llegar mucho después. Y es que hay personas, hermanos, hermanas, hay cristianos, y quizá usted esté entre ellos, que han sufrido mucho, han pasado muchas dificultades que son incomprensibles en este punto de su vida. Alguna cosa que sucedió hace algunos meses
o una cosa que sucedió hace muchos años, pero es una cosa en la cual no ha encontrado usted el consuelo. No entiende, no comprende esa situación. Y por más tiempo usted funciona bien. Puede, si es señora, lavar los trastes, trabajar, hacer aquí. Si es hombre, puede trabajar, funcionar ahí. Puede funcionar bien, pero es algo a lo que su corazón se rehúsa a tener consuelo. Bueno, hermanos, la Biblia promete que va a haber consuelo. Y quien va a traer ese consuelo es el Señor. Apocalipsis 21:4, hermanos, mire cómo dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Tal vez usted ha pasado eso, hermano, hermana, y no lo comprende. Pero cuando usted llegue a la presencia de Cristo, cuando usted llegue a la presencia de Dios, y es tal vez una cosa que usted no le ha dicho a nadie, pero cuando usted llegue a la presencia de Dios y de Cristo y le vea a los ojos, usted va a ver a una persona que le conoce completamente. Usted no va a necesitar contarle cómo lo sufrió, qué pasó, qué aconteció, qué pensamientos se le vinieron. Usted no va a necesitar decir nada, porque dice la Biblia que los ojos de Cristo son como llama de fuego. Él puede escudriñar lo más profundo del corazón instantáneamente. Conoce todo de nosotros. Usted va a poder mirarle a los ojos, Él va a mirarle a usted, va a saber toda la situación. Y lo único que usted va a poder sentir y disfrutar son los brazos de Cristo, rodeándole y secando las lágrimas de sus ojos. No va a necesitar más. Él va a traer un consuelo tremendo. Bendecido, bendecido usted que va a recibir ese consuelo que Dios ha prometido. Qué dichosos los que reciben el consuelo de Dios, hermanos. Versículo 5 y tercer punto. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa palabra mansos, praís, se refiere a personas que son de carácter afable, amable, apacible, humilde, gentil. Lo opuesto a una persona violenta. Una persona mansa no significa alguien de carácter débil o que es una persona delicada. La persona mansa es una persona con mucha fuerza, pero fuerza bajo control. Un buey, por ejemplo, es un animal fuerte y si no se tiene cuidado es un animal extremadamente violento que puede matar a una persona. Sin embargo, cuando el buey ha sido amansado, es un instrumento muy útil en el campo, ¿no es cierto? Se usa toda esa fuerza, no la pierde, pero se canaliza para que pueda trabajar en el campo y sacar piedras y romper raíces gruesas de los árboles. Y el buey va trabajando allí. El caballo también, un animal fuerte, veloz, pero cuando ha sido amansado, y si usted no ha visto cómo amansan un caballo, es una de las cosas que yo digo, qué valientes esos hombres, ¿no? Cómo lo montan y están allí, pero cuando un caballo ha sido amansado y logra esa conexión con el jinete, es un animal, híjole, muy noble y puede llevar a la persona por largos caminos y puede cuidarlo de las serpientes mientras va andando y todo. Es una cosa increíble. Esa es la mansedumbre. Y la mansedumbre, hermanos, no era una virtud en los tiempos de nuestro Señor. Dentro de los diferentes grupos que había en Israel, habían unos que querían imponer el reino de Dios a la fuerza. Estos hombres usaban un cuchillo que se llamaba sica y la escondían en su túnica. Entonces, ellos eran expertos en camuflaje, en desaparecer para atacar a un soldado romano y matarlo en silencio. Y a estos que llevaban la sica se les conocía como los sicarí. Hoy en día de ahí tenemos la palabra
sicario. Estos hombres buscaban imponer el reino de Dios a la fuerza. Era un grupo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hombres violentos. Posiblemente uno de estos criminales era de los que estaban en la cruz de alrededor o al lado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que había dos ladrones, la palabra no es ladrón, es criminal. Y lo que posiblemente es que estos hombres eran asesinos, colgados a un lado de nuestro Señor, hombres que creían firmemente en la palabra de Dios, pero lo creían en una manera equivocada. Creían que ellos tenían que imponer el reino de los cielos a la fuerza. ¿Y qué sucedió? Un milagro en la cruz. Porque ahí en la cruz los dos estaban burlando de Jesús. Mira, ese que dice que es el rey, está crucificado. Pero al final uno de los sicarios, uno de los criminales terminó creyendo y aceptando que el reino no se pone por la fuerza y que aquel que estaba siendo crucificado en realidad era el rey. Qué dichoso ese hombre, porque a ese hombre le fue dicho: hoy estarás conmigo en el paraíso. El manso, hermanos, pone su vida bajo el control de Dios. El manso se deja guiar por el Señor y su recompensa futura es que recibirá la tierra por heredad. Esto alude a la enseñanza de nuestro Señor, o la enseñanza en el Antiguo Testamento, de que Dios va a traer la plenitud de su reino a la tierra. Y Dios, hermanos, tiene vacantes para ese reino. En Isaías 32 habla de que habrá un rey que reinará y príncipes reinarán con él. Príncipes y por supuesto princesas van a reinar con el Señor. Y hay vacantes para ese lugar, hermanos, pero ¿sabe cuál es el requisito? Jesús lo puso. Jesús se sentó, Marcos 9:35, y ya con esto voy a empezar a terminar. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, es decir, si alguien quiere gobernar, si alguien quiere dirigir, si alguien quiere en un futuro ser uno de estos príncipes con una gran responsabilidad, aquí está. Debe ser el último de todos y el servidor de todos. Ahí está la vacante y ahí está lo que se pide para el que vaya a ocupar ese lugar. En conclusión, en este tiempo, hermanos, hemos considerado 3 de las 9 bienaventuranzas. Hemos notado cómo nuestro Señor ha comenzado a describir el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Con todo ello, nuestro Señor confronta nuestro estilo de vida y nos invita a profundizar en ese tipo de vida que recibe la aprobación de Dios y que es bendecida por Él. Si usted ve en la Biblia cuántas veces aparece la palabra bienaventurado en el Antiguo Testamento y luego ve cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento y mira todos los versículos, usted va a notar que tal vez un 80 o 90% de esos versículos ponen una responsabilidad sobre la persona. Es decir, bienaventurado el que oye y lee las palabras de esta profecía. ¿Usted quiere ser dichoso? Tiene que leer las palabras de la profecía en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de pecadores, ni anduvo en silla de escarnecedores. Bueno, lo estoy diciendo todo volteado. Salmo 1. Hay una dicha, pero hay una responsabilidad. Y si usted quiere ser el hombre, la mujer bendecida por Dios, Dios está confrontándole y me está confrontando a mí con estas palabras. Vamos a ser pobres en espíritu, depender del Señor. Vamos a ser de las personas que se ponen tristes a causa del pecado, lloran. Vamos a ser personas con nuestro poder y control bajo la guía y la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude para que así sea. No lo intentemos hacer en nuestras propias fuerzas. Dios nos puede dar la ayuda que necesitamos. Como les dije, y lo voy a repetir una y otra vez, el Sermón del Monte es imposible sin la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos venir delante de usted como estos que son los pobres y poder disfrutar
de la vida bendecida que hay en su reino. Por favor, Señor, que usted bendiga la palabra que hoy se ha dado. Que la semilla caiga en buena tierra y produzca su fruto, Señor, para la gloria de Cristo. Le pedimos, Señor, que nos despida con su bendición y que esta semana nos dé la fuerza que necesitamos para las cosas a las cuales usted nos ha llamado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.